Bueno, mi gente, esta semana seguimos con el abuso. Chequéate este plato. Estos son unas quesadillas de pollo. Añadimos una ensaladita de maíz, un corn salsa. También lo terminamos con mucho queso blanco y la metimos a la parrilla. Después las acompañamos con guacamole, sour cream y pico de gallo. Ay, papá, ¿cómo se ve eso? Mm, Bien abusador. Así que no te lo pierdas solamente en Carnecos Barbecue Grill. Bueno, y vamos a empezar aquí a limpiar nuestras pechugas de pollo. Y te voy a enseñar aquí rapidito cómo es que yo limpio las mías. Yo soy un poquito chabón cuando estamos hablando de la grasa que tienen las carnes. Y me gusta pues quitarle toda la grasa que encuentro. Hasta dejarlas limpiecitas como a mí me gustan. Si tú haces lo mismo, pues bien, y si no, pues mira, tranquilo, hazlas de las maneras que tú siempre las preparas. Pero así es como yo la hago. Hasta dejarla, mira, limpiecita completa. Así es que me gusta preparar mis pechugas a la parrilla. Ya una vez las preparo así, pues vamos a empezar a sazonarlas. Estoy usando este sazón que es sal, pimienta y ajo. Y las vamos a sazonar por ambos lados. Este sazón me gusta por el toquecito de ajo que tiene. Pero si tú pues ya tienes uno favorito, pues mira, tranquilo, sazonalos con el que tú te tengas ya. O si quieres experimentar, como a mí me gusta, pues ves a la tienda y cómprate la combinación que te gusta. En mi caso yo voy a combinarla aquí con el barbecue rub. Y la razón es porque me gusta el toque dulzón que le da el barbecue rub a las carnes. Porque tienen sal, pimienta y paprika, pero también tienen azúcar morena. Y la azúcar morena es la que le da ese toque dulce. Ya una vez sazonamos nuestras pechugas, yo siempre me gusta poner la carne de la parte de arriba hacia abajo primero. Y escúchate cómo suena eso a la parrilla, ¿verdad? Y como siempre, a fuego bajito, las tres hornillas prendidas, algunos 300 grados. Y vamos a cocinarlo hasta que eso llegue a las 165 grados. Y ahora, ¿quieres unas marquitas esas de diamante? Pues lo único que tienes que hacer es, mira, vaya qué lindo son esas marcas ya. Vamos a girar aquí la carne a 90 grados. Y acuérdate que mi parrilla está en low. Eso no se van a marcar tanto eh, como si estuvieran en fuego mediano o en high. Y después lo que hacemos es que después de varios minutos la vamos a virar. Y este proceso nos vamos a tardar con este pollo algunos 30 a 40 minutos. Simplemente porque no le hicimos el corte mariposa. Con el corte mariposa se cocina mucho más rápido. Y chequéate eso, mi gente. Vamos a darle un zoom ahí para que ustedes vean esas marcas que obtuvieron nuestra carne en nuestra parrilla. Chequéate esto. Ay, papá. Ya nuestro pollo se está viendo nítido. Chequéate eso. Entonces, hacemos el mismo proceso a la carne de abajo. Pero mira, eso ya está casi listo. Y la dejamos un par de minutos más. Y después tenemos que empezar a sacarla. Ya yo sé que estas dos que voy a sacar aquí ya están listas. Pero si tú no sabes, pues usa tu termómetro. Y así ya una vez lleguen a 1.65, ya tú sabes que esa carne está lista. Chequéate, vamos a chequear la temperatura aquí a esta. Y mira, ya pasamos la 1.65. Ese pollo ya está listo. Y mira cómo quedó ese pollito. Mira para allá qué lindo se ve. Y vamos a dejar que el pollo descanse aquí por varios minutos antes de empezar a desmenuzarlo con las manos. Pero nada, mi gente, era, acuérdate que mis amigos también de José Santiago, eso es correcto, ellos también ofrecen una variedad de tamaños de pechugas de pollo también, al por mayor. Con su nuevo programa de homedelivery.com, te lo llevan a tu casa. Así que arte la orden, te va a dejar el enlace aquí en las descripciones del video para que te chequees su página, josesantiagohomedelivery.com. Y era, ese se desapareció.
Ay, papá. Y mira cómo quedó ese pollito, mira. Quedó cocinado completamente por dentro y bien jugosito. Y aquí ya vamos para la última pechuga y mira qué linda se ve esa pechuga, mira. Chequéate eso, qué jugoso quedó ese pollo. Ay, papá. Mira, mira, chequéate. Quedó bien jugosito, mira. Y nada, vamos a desmenuzarlo completa. Y mira cómo quedaron nuestras 4 pechugas ya desmenuzadas, listas para hacerla en nuestra quesadilla. Y ahora es el momento, si tienes alguna salsa, aderezo que quieras mezclar este pollo, y así le puedes elevar el sabor un poquito más, pues esta es tu oportunidad para hacerlo y mezclarlo ahí completo. Bueno, y para la quesadilla vamos a estar usando las tortillas de la misión, queso de quesadilla y queso italiano. Entonces chequeate esto, ya el pico de gallo, el guacamole están casi listos. Y mira, ya están listos ahí con la salsita, o el corn salsa mejor dicho. Chequéate cómo se ven esos tres. Si quieres saber cómo hacer tu pico de gallo y tu guacamole, chequéate el canal de YouTube y los videos número 12 y número 13. Ahí te enseño cómo hacer tu guacamole y cómo hacer tu pico de gallo. Fácil y sencillo. Bueno, y ya hicimos el primer paso que fue echarle del queso italiano a la parte de abajo de nuestra plantilla. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el pollo. Y con el pollo, mira, hay suficiente pollo ahí, mi gente, eso echar ahí sin miedo. Vamos a hacer una quesadilla ahí gordita. No así como la de muchos restaurantes, que eso parece que es finita ahí como papel. Luego que hacemos eso, mira, le toca el turno al corn salsa. Yo diría que con una cucharada está bien. Pero como siempre he dicho, esto tú lo haces a tu manera. So, si tú quieres más, ya tú sabes, échale otra cucharada más. Luego de esto, ya tú sabes lo que vamos a hacer también. Vamos a echarle más queso. Pues claro, el queso se tiene que derretir porque si no le echas suficiente queso, lo que va a pasar es que la quesadilla se va a abrir y se te va a salir todo ese pollo. Y el truco de la quesadilla lo dice en su nombre. Quesadilla, queso. So, mientras más queso, mejor, más cremoso te va a quedar. Y mira para allá qué gorditas van a quedar estas quesadillas. Mira. Ahora lo que hacemos es que vamos a doblar las plantillas y vas a presionar un poco hacia abajo para cerrarlas. Y luego que hagas eso, pues debes de tener ya tu parrilla caliente. Una vez la tengas caliente, vamos a poner nuestras quesadillas en la parrilla calientito. Para entonces hacerle unas marquitas también para que se vea eso ahí bien, bien nítido cuando vayamos a hacer el plato. Y no te olvides también de seguirme en mis otras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. En ellos posteo avances y fotos que no posteo aquí en mi canal de YouTube. Así que chequéatela, darle like y darle follow. Bueno, y después de varios minutos lo que vamos a hacer es que las vamos a virar y mira qué lindo van a quedar esas quesadillas con esas marquitas a la parrilla. Ay, papá, chequéate eso. Y aquí nada, vamos a dejarla varios minutos más para que ese queso empiece a derretir. Eso es lo que queremos, que el queso quede bien derretido. Chequéate eso. Ahora vamos a darle un zoom aquí para que vea ese queso. Está derretido aquí con el pollo. El corn salsa que tenemos también. Entonces esa plantilla se va poniendo era crujiente. Y después de unos 10 minutos, pues ya tenemos el queso derretido, la plantilla está crujiente. Vamos a empezar a picar aquí nuestra quesadilla. Y lo voy a hacer en este método para que queden como si fueran unos triángulos. Y así pues se nos hace más fácil eh, entonces coger nuestro sour cream, pico de gallo, guacamole. Y quiero que te cheques esto. Vamos a darle un zoom aquí
Para que tú veas, esto no está nada definido. Chequéate eso, ¿verdad? Ese quesito, mira. Vamos a terminarlo aquí con un poco de sour cream. Este es el que tengo, un poquito más fácil en esta botella que viene. Le vamos a echar a tu gusto. Todo lo que tú quieres lo que vas a echarle ahí. Era para allá, era. Y continuamos este abuso con el pico de gallo. Y chequéate cómo se ve ese pico de gallo. Y que te enseño cómo hacerlo. Chequéate en mi canal de YouTube. Charnecos Barbecue Grill. El video número 12 y el 13. Te enseño cómo hacer este pico de gallo. Y también te enseño cómo hacer el guacamole. Y mira, no, 2 cucharadas fue suficiente, le echamos una tercera. Y el guacamole era, ay papá, mira qué lindo se ve. Y ahí a tu gusto también. Bien abusador, mira para allá. Y si tienes un poquito de cilantro, mira, lo terminamos con un poquito de cilantro por encima. Y chequéate cómo esto quedó. Y en un restaurante lo sirven así, mira, esas quesadillas bien gorditas. Ay papá. Ahora lo que falta es, pues, probar esto, a ver. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Mira, eso era. Ese queso derretido, guacamole, sour cream. Mira, vaya. Ay, papá. Y así quedó nuestra quesadilla de pollo a la parrilla. Si te gustó este video, ya tú sabes y darle un like. Si aprendiste algo nuevo, pues compártelo para que otros también se puedan beneficiar. No te olvides de prender tus notificaciones para que no te pierdas los videos que vienen a continuación. Para que sigas disfrutando de Charnecos Barbecue Grill.